Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a explorar un tema que nos hará pensar, la relación entre el placer físico, la violencia Ok. y los valores de la sociedad. Y lo haremos a través del trabajo del neurocientífico James W. Prescott. Interesante. ¿Listos para zambullirnos? Claro que sí. Es un tema que a veces se ignora, Sí, pero la investigación de Prescott nos da una perspectiva Ya. muy interesante sobre el comportamiento humano. exacto. Lo que me fascina es que vamos a usar la antropología cultural y la neurociencia para entender esta conexión. Es como mezclar agua y aceite, Sí, pero en el buen sentido. totalmente. Y para empezar, Prescott argumenta algo muy fuerte, Ah. que cuando nos privamos del placer físico, Ah. especialmente el que sentimos a través del tacto y el movimiento, esto puede ser una causa de violencia. O sea que si no experimentamos suficiente placer físico, somos más propensos a ser violentos. Suena un poco raro, ¿no? Puede sonar extraño, pero Prescott no lo dice por decir. Era un neurocientífico de desarrollo muy respetado y trabajó en el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos. Sus investigaciones tienen mucho peso. Entiendo. No era improvisado. Y para sustentar su teoría, Prescott se basó en experimentos con animales, ¿verdad? Sí, y aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver. En experimentos con monos, se vio que si estimulaban las zonas del placer en sus cerebros, Ah. los monos se calmaban, incluso si estaban agresivos. Mm. Pero si estimulaban las zonas de la violencia, Ajá. los monos dejaban de comportarse de forma pacífica y sensual. Increíble. Es como si el placer y la violencia fueran dos lados de una moneda. Si una cara está arriba, la otra está abajo. Exactamente. Y esto nos afecta también a los humanos. Prescott observó que las personas que disfrutan del placer físico rara vez son agresivas, mientras que las personas violentas les cuesta disfrutar del placer. Tiene sentido. Si nunca aprendiste a disfrutar del contacto físico, del movimiento, Claro. es más probable que busques la violencia. Pero, ¿cómo se relaciona eso con lo que llama privación somatosensorial? La privación somatosensorial es la falta de contacto físico, de movimiento, especialmente durante la infancia. Y es clave porque, según Prescott, puede causar muchos problemas emocionales y sociales, Ok. incluyendo la violencia. Es como si no tuvieras esa base de cariño físico durante tu desarrollo. Me recuerda a los experimentos con los monos de Harlow. Sí, ¿Te acuerdas de esos monitos que preferían una madre peluche que les daba calor a una de alambre que les daba comida? exactamente. Esos experimentos nos mostraron de forma muy cruda cómo la falta de contacto y cuidado materno puede afectar profundamente el desarrollo emocional. Es triste, pero nos ayuda a entender la importancia del contacto físico en el desarrollo humano. ¿Y cómo llevó Prescott esta teoría al siguiente nivel? ¿Cómo la estudió en diferentes culturas? Utilizó un libro fascinante llamado Un resumen de culturas cruzadas de R.P. Textos. Este libro analiza información de cientos de culturas, lo que permite comparar diferentes formas de criar a los niños y los comportamientos sociales. Una mina de oro para un investigador como Prescott. ¿Y qué descubrió al analizar estas culturas? Lo que encontró fue realmente revelador. Las sociedades que daban mucho afecto físico a sus bebés, como caricias, abrazos y juegos, tenían mucha menos violencia cuando esos bebés se hacían adultos. O sea que el amor y el contacto físico en la infancia creaban sociedades más pacíficas. Impresionante. ¿Y qué pasaba con las sociedades que no daban tanto afecto físico? Las sociedades que castigaban físicamente a los bebés, como forma de disciplina. También tendían a descuidarlos en otros aspectos. Es como si la violencia generara más violencia. Un círculo vicioso. Exactamente. Y estas sociedades también tenían otras características preocupantes, como la esclavitud, la poligamia y un estatus inferior de las mujeres. Un panorama bastante desalentador. Pero esperad, mencionaste que Prescott refinó su teoría inicial. ¿Qué cambió? Al principio se centraba solo en la infancia, pero luego incluye también la adolescencia, ¿Y por qué hizo ese cambio? porque al analizar los datos culturales, encontró algo inesperado. El afecto físico en la infancia no predecía cómo sería el comportamiento sexual de las personas en adultez. Sorprendente. Uno pensaría que habría una conexión directa. Claro, es lo lógico. Pero descubrió que las sociedades con mucho afecto físico en la infancia, pero que reprimían el sexo prematrimonial, tenían altos niveles de violencia. Espera, o sea que si se reprime la sexualidad en la adolescencia, no importa cuánto cariño se haya recibido en la infancia. La sociedad será violenta. Exactamente. Y por el contrario, las sociedades con poco afecto en la infancia, pero que permitían el sexo prematrimonial, tenían menos violencia. Entonces la clave no es solo el afecto en la infancia, sino también la libertad sexual en la adolescencia. Así es. Ambas etapas del desarrollo son importantes para prevenir la violencia. Y esto nos lleva a un punto muy importante.
el papel de los valores sociales y culturales en torno al sexo. Tiene mucho sentido. Si una sociedad reprime el sexo, es probable que tenga otros problemas. ¿Qué más descubrió Prescott sobre esto? Analizó las correlaciones entre el castigo al sexo prematrimonial y otros factores sociales. Los resultados son muy interesantes. Cuéntame más, esto me tiene intrigada. Encontró que las sociedades que castigaban el sexo prematrimonial solían tener comunidades más grandes, estructuras sociales más complejas, mayor diferencia entre clases sociales, familias menos unidas, prácticas como la compra de esposas y la esclavitud, y una mayor importancia de un dios en su moralidad. Wow, eso es mucha información. Parece que la represión sexual va de la mano con otras formas de control social. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Será que las sociedades más grandes y complejas, con sus jerarquías y sistemas de control, tienden a reprimir la sexualidad para mantener el orden? Es una pregunta para reflexionar. Ya. Pero Prescott no se quedó solo en el sexo prematrimonial, ¿verdad? No. También investigó el sexo extramarital. Sí, también. Y encontró que las sociedades con actitudes represivas hacia el sexo extramarital también tendían a tener más violencia física, más crímenes, y otra vez, de la práctica de la esclavitud. Es como si negar el placer y obligar a la gente a la monogamia. Crear un ambiente perfecto para la agresividad. Y estas sociedades también solían glorificar la guerra y adorar a dioses agresivos. Ya veo. ¿Será que al negar las necesidades que no se pueden satisfacer dentro del matrimonio, se está contribuyendo a la agresividad de la sociedad? Es una pregunta que da mucho que pensar. Y hablando de sociedades, ¿qué pasa con la nuestra? Prescott estudió la sociedad moderna. Sí, también investigó la sociedad estadounidense y sus hallazgos son muy relevantes para nosotros hoy en día. Claro, me imagino que no pudo usar el mismo método que con las culturas tradicionales. ¿Qué hizo entonces? En ese caso, encuestó a estudiantes universitarios. Les preguntó su opinión sobre varios temas, como el sexo prematrimonial, la desnudez en la familia, el aborto, la pena de muerte, el castigo físico a los niños, entre otras cosas. Vaya, temas que siempre generan debates. ¿Y qué descubrió con esas encuestas? Encontró una correlación muy clara. Los estudiantes con una visión negativa del placer sexual, especialmente del sexo prematrimonial y extramarital, tendían a estar a favor de castigos más duros para los niños. Y creían que la violencia era una solución a los problemas. O sea que la represión sexual se asocia con una mayor aceptación de la violencia. ¿Y qué más? Algo sobre su propia experiencia con el placer. Sí, estos mismos estudiantes también dijeron que encontraban más satisfacción en el alcohol y las drogas que en el sexo. Es triste, pero real. Es como si buscaran escapar de la realidad a través de las sustancias, en lugar de buscar el placer físico natural. Justamente. Y esto nos lleva a la dualidad entre el placer y la violencia en nuestra sociedad. Explícame un poco más esa dualidad. ¿A qué te refieres? Prescott argumenta que la aceptación de la violencia y el rechazo del placer están muy relacionados. Y lo vemos en muchos aspectos de nuestra cultura. Por ejemplo, piensa en las películas. Las películas violentas, incluso las que muestran violaciones y agresiones, son generalmente aceptadas. Pero las películas que se centran en el placer sexual, la pornografía, son censuradas o estigmatizadas. Es cierto, parece que la violencia es más tolerable que el placer puro. Exactamente. Y esto tiene raíces históricas y religiosas. Durante siglos se ha visto el placer físico como algo inmoral, y el dolor y la privación se han considerado virtudes. Es una dicotomía extraña, y me imagino que esto afecta a cómo entendemos la violencia, especialmente la violencia sexual. Sí, porque Prescott argumenta que la violación es una manifestación de esta dualidad. Es un tema delicado, pero importante de abordar. Sin duda. Prescott cree que la violación surge de la privación del afecto físico, combinada con un sistema que devalúa el placer femenino. O sea que el violador no busca el placer mutuo, sino ejercer poder y control. Exacto. Y hay una anécdota que lo ilustra muy bien. Prescott menciona el caso de un veterano de la guerra de Vietnam que vio una violación en grupo. Lo impactante es que los soldados usaban la palabra amor para describir lo que estaban haciendo. Es escalofriante. Como si estuvieran distorsionando el significado del amor para justificar la violencia. Precisamente. Y Prescott plantea que la violación puede ser una venganza contra las mujeres por la falta de afecto que el hombre sufrió en su infancia, o una defensa contra la sexualidad femenina que se percibe como una amenaza a su dominio. Son ideas complejas y perturbadoras, pero nos obligan a mirar la raíz del problema. Así es. Y para combatir la violencia, Prescott propone un cambio radical en nuestra forma de pensar y vivir. ¿Y en qué consiste ese cambio? ¿Qué propone Prescott? Bueno, para empezar, debemos promover el placer y el afecto dentro de las relaciones, y eso implica desafiar la idea tradicional de la monogamia. ¿Estás sugiriendo que la monogamia es parte del problema? No necesariamente,
Pero a la luz de la investigación, debemos preguntarnos si la monogamia, tal como se practica, realmente satisface las necesidades humanas de afecto y placer. Es un tema que genera mucha controversia. Sin duda. Y por eso Prescott propone explorar modelos alternativos, como las familias extensas o las comunas, que podrían ofrecer entornos más ricos en afecto y apoyo. Es una idea interesante, como volver a formas de convivencia más comunitarias. Exactamente. Y también destaca la importancia de la franqueza sobre el cuerpo y la sexualidad dentro de la familia. ¿Qué quiere decir con eso? Que debemos desestigmatizar la desnudez, el contacto físico no sexual y las conversaciones abiertas sobre sexo y relaciones dentro de la familia. Suena a un cambio radical. Sí, la idea es crear un ambiente familiar donde el cuerpo no se vea como algo vergonzoso, sino como una fuente de placer y conexión. Me gusta esa idea. Y en cuanto a los valores sociales, ¿qué cambios propone Prescott? Aboga por reemplazar la ética de la competencia, que nos enseña a progresar a expensas de los demás, por valores de cooperación y la búsqueda de la excelencia intrínseca. Es una visión muy diferente a la que impera en nuestra sociedad. Sin duda. Y también defiende la normalización de la sexualidad adolescente, el sexo prematrimonial responsable y la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito sexual. Son propuestas que seguramente generarán polémica, pero es importante hablar de ello. Totalmente. Y para abordar la violencia de forma más directa, Prescott sugiere utilizar el placer somatosensorial como herramienta terapéutica. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Podrías darme un ejemplo? Claro. Se ha demostrado que la estimulación sensorial placentera, como las caricias y el masaje, tiene efectos positivos en el cerebro y el comportamiento. Es una idea que va en contra de la corriente, sobre todo en las cárceles, donde se usa el castigo y la privación. Exacto. Prescott critica las condiciones de las prisiones, que a menudo empeoran la violencia. Él propone un enfoque más humano, basado en el placer y la conexión, para rehabilitar a los presos. Es un cambio radical, pero la investigación parece apoyarlo. Sin duda. Y para concluir esta primera parte, quiero destacar una frase de Prescott que resume su visión. La solución a la violencia física es el placer físico experimentado dentro de un contexto de relaciones humanas significativas. Una frase poderosa. Que nos invita a reflexionar sobre cómo crear un mundo donde el placer y la conexión humana sean la base de la convivencia. Exactamente.